enseñanzas acerca de la oración relacionado a la guerra espiritual. Amén. We've been speaking about war, prayer Por lo que viene después del retiro. related to war. Amén. Después del retiro espiritual que vamos a tener, After the retreat, el enfoque es our focus, tumbar al principado de our Abilene. main goal is to destroy the principality of Babylon. Ese es el enfoque. Y a eso vino el apóstol, That's what the apostle came for, a guiarnos, to guide us, a decirnos, Tell us. a apoyarnos. support us. Y sobre todo que nosotros queremos hacerlo. And Amén. hey, we want to do it. Entonces, tumbar el principado de Abilene, So to knock him, yo creo que esto es de locos, hermano. fit him, it's crazy, huh? Porque hay como 1000 iglesias en Abilene Because there's like a lot of thousands y a nadie se le ha ocurrido esto. in Abilene, and no one has realized this, or no one had came with the idea of doing. Cuando en Efesios capítulo 6 versículo 12 In Ephesians, nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, wrestle is not against flesh, sino contra principados. against the first thing he says, principalities. Amén. Amen. Es contra principados. Against principalities. Y hoy en día se han confundido tanto And today people are so confused. que han agarrado la lucha unos contra otros They're fighting against their brother, y no contra el principado. against the pastor, but not against. Amén. Entonces nosotros no luchamos contra nosotros. We don't fight against each Nosotros other. no nos peleamos. We don't fight with Nosotros nos amamos ourselves. We love each y other. amamos a los demás We love everyone. y amamos a todo Abilene. We love Abilene. Pero nuestra lucha es contra el principado de Abilene. Fight. It's against the principality Amen. of Abilene. Entonces, pasando el retiro, hermanos, el enfoque es tumbar el principado. After the retreat, their focus is to Así es que yo le encargo a los que están en la cadena de ayuno y oración, be all fasting, praying. hermano, no falle. Do not stop doing it. Si usted falló, usted hizo un compromiso con Dios, pídale perdón a Dios, hermano. No me falló a mí, le falló a Dios. Fast to pray. Amén. You didn't ask forgiveness. Así to es que God, si not usted se to me. comprometió un día a ayunar, ayúneselo al Señor, hermano. If you promise to fast. Que es una promesa que le hace a Dios, no a mí. Make a promise to God, you better do it. Amén. Entonces, The Acts speaks of that. eso es la forma que vamos a mantener atado al principado. We're gonna keep him. Y eso va a ser después. Pero la enseñanza que traigo hoy es relacionado a lo mismo It's related to the same. de lo que hemos estado hablando todas estas servicios. Y traigo como 5 o 6 ejemplos So I have like 5, 6 que examples quiero compartir contigo. that I want to share with you. Y yo le he puesto como título a esta enseñanza: ¿cuál es tu arma? So the title is what is your weapon? ¿Cuál es tu arma? Pregúntale al que está a tu lado: Ask your brother, ¿cuál es tu arma? what's your weapon? If you have one. Dile al que está a tu lado: ¿cuál es tu arma? What is your weapon? Hermanos, vamos a ver varios ejemplos We're going to do several examples. de grandes hombres de Dios Great men of God a través de la historia through history que Dios los usó tremendamente, that were used by God. pero no los usó por bonitos, Not because they were pretty or cute, no los usó porque a lo mejor tenían un talento especial para hacerlo, not because they had the abilities to do it, no los usó porque tuvieran una maestría, not because they had a bachelor degree, tuvieran estudiados, or they went to college, tuvieran doctorados. Harvard. No, No. Dios los usó porque Él los escogió y God punto. used them because God chose them. Amén. Simple. ¿Cuántos de ustedes son escogidos? How many of you are chosen? ¿Cuántos de ustedes son escogidos por How Dios? many of you are chosen by God? Amén. Entonces a ti So también you te ha escogido para algo. Chosen to do something. Y hoy tú vas a descubrir, mi hermano, Today you're going to discover, si tú pones atención, you pay attention, tú vas a descubrir cuál es tu arma you're going to discover your weapon que Dios quiere que tú uses God wants you to use para la guerra espiritual. for war. Amén. Amén. Y vamos a ver el primer ejemplo, So we're going to see the first example, es Elías. Elijah. La mayoría conocemos la historia de Elías. We all know, I think, Elijah, Amén. Un gran profeta. great prophet. ¿Quién no conoce la historia de I Elías? think you know it, right? Amén.
Si nosotros leemos la historia de Elías If we read the como story profeta, of Elijah as a prophet, porque para atrás no menciona de dónde viene ni quién es, I mean, we don't know where he come from. nada where he más came from. aparece de repente en el libro de Primera de Reyes capítulo 17 Just introducing first of Kings. en adelante. Elijah. Wow. Empieza prediciendo una sequía, And he starts prophesying about a drought. Correct. pero de ahí para atrás no sabemos nada de Elías. Back there, before that, we don't know Amén. anything about Pero it. ¿cuál fue el arma que utilizó Elías? What was his weapon? Preste atención porque cada hombre de Dios Pay attention. usó un arma diferente Every man of God used a different weapon. y Dios siempre respaldó a su hombre. God always backed them. Amén. What's with them? El arma que usó Elías, The hermano, weapon of Elijah fue la palabra. was the word. Fue la palabra verbal. The word, verbal, speaking. Fue la misma arma que usó Jesucristo. Same weapon as Jesus. La palabra. The word. Elías, hermanos, simplemente hablaba He just speak, y se hacía, se cumplía lo que él decía. and it became true. Whatever he Podemos ver muchos ejemplos de You Elías, can see many examples. pero uno se encuentra en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1. Just one. First of King Dice lo siguiente, yo se lo leo. 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Diga, en cuya presencia estoy. First of Kings 17:1. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Lord God of Israel. Diga, por mi palabra. There shall not be dew nor rain this year. No por la palabra de Dios, My word, not por the mi word, palabra. not the word of God, at my word. Esa era la arma que usaba Elías. That's his weapon. La palabra, The hermanos. word. Cuando tú uses la palabra, When you use the word, Dios siempre va a respaldar lo que tú digas, God will support lo que what you tú say, what you profetices. prophesy. Amén. Elías aprendió, hermanos, Elijah learned a usar la palabra. to use the word. Amén. En Primera de Reyes capítulo 18, versículo 39 y 40, no lo leemos. Chapter 18, Usted conoce la historia. 39 and 40. Destruyó a 450 profetas de Baal. Stroke 480. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando retó él solo a los profetas de Baal Remember that story? y congregó a todo el pueblo de Israel y les dijo: Challenge all the prophets of Baal. el cuyo Dios de ellos o el mío And we say, well, haga descender fuego del cielo, whatever God makes ese es el Dios fire viviente. come from heaven, he's the truth. Y dice que los sacerdotes hicieron su holocausto, So the priests su altar, did their altar, pusieron su buey they put the sacrifice, y empezaron a danzarle, started dancing, empezaron a clamarle. and just crying out to Y their dice God. que Elías les gritaba, Elijah was les decía, shouting perdón, at them. He was grítenle porque a lo mejor su Dios está dormido. louder, perhaps your God is asleep. Se estaba burlando He was laughing por la confianza que él tenía. because he knew who he Amen. was trusting in. Usted conoce esa historia. Pero dice la palabra de Dios que cuando llegó el turno de But Elías, when Elijah's turn came by, Elías simplemente hizo una oración Elijah did one tan prayer, simple y tan sencilla. simple prayer, by the way. Si usted observa el versículo 1 que leímos, You pay attention to verse 1. algo que me llama la atención es, dice: vive Jehová Dios en cuya presencia estoy. The Lord God of Israel lives before Él vivía en la presencia de You Dios. lived in the presence of God. Cuando tú aprendas a vivir en la presencia de Dios, hermano, Learn to live in the presence of tú vas a usar cualquier arma You're going to use any y weapon, Dios te va a respaldar. and God is going to support Amén. you. Elías vivía en la presencia de Dios. Elijah lived in the presence of Así es que la voz que hablaba God. Elías The voice of Elijah era Dios a través de was Elías. God's voice. Y cuando le llegó el turno a Elías So when Elijah de came, hacer su altar, he turned out, dice que degollaron su buey, make the altar, pusieron la leña y dijo: es más, firewood, me imagino Elías, pongan ojo, and perhaps Elijah said, échenle agua. watch very closely. Put some Y water. dice la palabra de Dios que el agua corría Make a por ditch and abajo. put more water in it. Y dijo: Señor, And he said, Lord, Señor, diga conmigo, Señor, say with me, Lord. simple y sencillo, Simple. haz que descienda fuego del cielo. Let fire come from Y heaven. dice que al instante descendió fuego y consumió el holocausto, y aún hasta el agua
And just burn Amen. everything, even the water. Ese es, hermanos, el arma que aprendió a usar Elías. Pero hay un ejemplo That más. was Elijah's weapon. En Segunda de Reyes, Second of Kings, Segunda de Reyes, hermano, second book of Kings, capítulo 1, 9 al 15. chapter 1, verse 9 to 15. That is the second. En adelante, hay otro ejemplo que usó Elías también. Another example. Y este es el que Elijah. quiero que prestes atención. ¿Cuál fue el arma de Elías? What was Elijah's weapon? La palabra. Word. Dile al que está a tu lado, ¿cuál es tu arma? Hey, what is your weapon? Mire lo que dice el versículo 9 de Segunda de Reyes, capítulo 1. Okay, second of Kings, chapter 1. Luego envió a él un capitán, o sea, el rey mandó a Elías un capitán de 50 con sus 50, es decir, ¿Qué? mandó a 51 hombres. 50 y el capitán son 51. King sent the captain to Elijah. Dice, el cual subió a donde él estaba, donde estaba Elías. O sea, el rey mandó traer a Elías, pues, y lo mandó traer con el ejército. For Elijah, to come up before him. Dice, he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, muy tranquilo, hermanos, quiero pensar yo. Elijah was sitting on the top of a hill. Y el capitán le dijo, So the captain said, varón de Dios. ¿Cómo le dijo? Man of God, Varón de Dios. man of God. ¿Cómo te dicen a ti en la escuela? How does people call ¿Cómo you? te dicen en el trabajo a ti? At work, at school. ¿Cómo te dicen? How do they call you? ¿Te conocen como varón de Dios? They know you as a man of God. ¿Como varona de Dios? ¿Te conocen como eso? Did they, ¿O te mencionan simplemente por tu nombre? They just call you ¿O te dicen hermano, hermana? or they call you man of God? Hey, ¿Cómo te han reconocido? little brother. Hallelujah, boy. Para que alguien te reconozca como un varón de For Dios, someone to recognize hay you una diferencia, hermano, as a man of God ante los ojos del ser humano. before the Hay una diferencia There's a difference entre un varón de Dios between a man of God y ser hermano nada más. and just being a Christian. Amén. Sister, brother. Para cuando alguien te reconoce como varón de Dios, Someone recognizes you as a man es of God porque Dios ya te ha usado en varias cosas. because God has already Has hecho used you, señales, maravillas y and prodigios. you have made wonders and signs, Has hecho milagros. miracles, for example. Amén. Pero dice al terminar el versículo 9, dice, varón de Dios, Man of God. el rey ha dicho que The desciendas. king says, "Come down." Versículo 10 dice, Verse 10. y Elías respondió y dijo al capitán de 50, Elijah said, yo soy varón de Dios. "If I am a sent man of God, Descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. if I am a man of God, then let fire come down from heaven Fíjese lo que respondió and Elías. consume me Si yo and your 50 men." soy varón de Dios, If I am a man of God, he said, si yo soy varón de Dios, if I am a man of God, descienda fuego del cielo then let fire come down from y heaven consúmate and consume you con tus 50. and your 50 men. Y descendió fuego del cielo And guess what? que Fire lo came down. consumió a él y a sus 50. Fire came down from heaven. ¿Qué fue lo que hizo Elías ahí? ¿Oró a Dios? Did he pray? No, No, nomás soltó la palabra. he just released the word. Soltó la palabra. ¿A cuál palabra? La misma que le había dicho Same word. el capitán. Si yo soy varón de Dios, Captain said, "Man of God." que descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. Well, if I am. Y dice que descendió Let's fuego fire del come cielo down and kill you. y ahí mismo los Burn you. consumió, los quemó a los 51. Made it happen. Amén. ¿Me está entendiendo? Fuego. Pero miren lo que dice el versículo 11. Verse 11. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 King sent more men then. Another captain, more y men. le habló y le dijo, varón de Dios, And he said the same, "Man of God." el rey ha dicho así, This is what the king says. desciende pronto. Come down at once. Come Y down. le respondió Elías y dijo, Elijah said, si yo soy varón de Dios, "I am a man of God. descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. May fire come down from heaven and consume you and your 50 men." Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Fire came down. This guy was Dos veces. He was just Amén. he was ¿Volvió a orar Elías? Did Elijah pray again? No. No, he Soltó la palabra. just released the word. Solo dijo la palabra. Just said it. Porque él aprendió que esa era su arma, Learned hermanos. that was his weapon.
Versículo 13. Verse 13. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. King sent another captain, another 50 men and 50 men. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, So he came up to mira lo que hizo este. Se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, He fell on his knees before Elijah and begged him. diciendo: varón de Dios, Man of God, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida please have respect for my life y la vida de estos tus the 50. life of these 50 men, your servants. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros, See, fire has fallen from heaven and consumed the first 2 captains and all their men. a los dos primeros capitanes con sus 50. But now have respect for my life. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces dice, The angel of the Lord said, el ángel de Jehová dijo a Elías: Go down with him. desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al Do rey. not be afraid of him. So Elijah got up and went down Amen. with him to the king. ¿Qué usó Elías? What did Elijah? La palabra, hermanos. Word. Pero ¿qué hizo la diferencia entre estos dos primeros capitanes y el tercer capitán? What was the difference between these 3 captains? The first El 2, tercer capitán the third captain no le bastó con reconocer que era un gran hombre de Dios, not only recognized that he was a man of God. sino que él oró a Elías. Él sí oró. Él le rogó, He begged. se arrodilló, se hincó, le imploró misericordia For mercy por él y por sus 50. and for his ¿Me está men. entendiendo, hermanos? Elías, hermanos, Elijah, se le conoce actualmente we all know him, como el profeta de fuego, the prophet of fire. porque hacía descender fuego del cielo He used to just call him fire from solamente heaven, con su palabra, just by his word. porque él lo decía. Just because he Amén. wanted to. Dile a que está a tu lado, ¿cuál es tu arma? Hey, what's your weapon? ¿Cuál es el arma que vas a usar? What is your weapon? Elías usó la palabra, hermanos. Elijah used the La word. pregunta sería, Question: si Elías usó la palabra, if Elijah used the word, ¿qué voy a usar yo? what am I going to use? ¿Qué vas a usar tú? What are you going to use? ¿Qué vamos a usar nosotros como What iglesia? are we going to use? Amén. La siguiente historia Next story, o el siguiente ejemplo actually, next es Eliseo. Elijah, Eliseo, hermanos, disciple, Elijah. fue el sucesor de Elías. The first one was Elijah. Amen. This is Elijah. Eliseo, hermanos, miren nada más. Elijah. Eliseo era un agricultor. See, he was a farmer, country boy, Era un hombre pobre, poor, trabajador, hard work, como tú y como yo. just like you and I. Para aquellos que están pensando For those who think, de que menosprecian a sí mismos and if you think you're y nothing, dicen, no, pues yo no sirvo para nada. you say I'm good for nothing. No, pues yo no tengo I estudios. didn't go to school. I didn't finish high school. No, pues yo no tengo dinero. I don't have money. No, pues yo no tengo nada que ofrecerle a I Dios. have nothing to give to God. Hermanos, Eliseo no Sí. tenía nada. Elijah had nothing. Elías tampoco. Elijah, nothing. Lo único que quiere Dios The only thing that God wants, es un corazón dispuesto, hermanos. willing heart. Amén. Eliseo, hermanos, Elijah. vamos a ver varias cosas que él usó. Let's see, he used several. Varias armas que Eliseo aprendió a utilizar. He used several weapons. En Segunda de Reyes, capítulo 2, Second of Kings, chapter 2, versículo 9 al 22, 9 to 22. él usó la sal, hermanos. He used salt. Sal. Yes, salt. And for cooking, Algo meramente loco. something really crazy. Amén. Dice el versículo 9, cuando habían pasado Elías, dijo Eliseo. When they had crossed, Elijah said to Elisha. A ver, déjame ver si estoy bien. Segunda de Reyes, versículo 9 al 20. Acá en el 20, déjeme ver. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva. El versículo 20, o sea, es del 9 en adelante, pero vamos al 20, vamos al grano. Just jump to 20. Let's go to Entonces 20. él dijo, traedme una vasija nueva y poner en ella sal. Bring me a new bowl, he said. Y se la Put salt trajeron. in it. Put salt in it. Y saliendo a él los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo,
Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. He went out to the spring, he threw water. He threw ¿Para salt qué into usó la water, sal, and said, Eliseo? This is what the Lord says. I have healed Para this sanar water. las aguas. Never again will it cause death or make Amén. unproductive. ¿Cuál fue el arma que utilizó aquí Eliseo? What was the weapon he used? La sal, hermanos. Salt. Dios, God hermanos, Dios puede usar cualquier cosa can use whatever. y Dios siempre te va a respaldar. He will always support Amén. back. ¿Me está entendiendo? You understand? Pero mire también lo que usó. But see, Dice también que usó su cuerpo. he used his body. En 2 de Reyes capítulo 4, Second of Kings chapter 4. y no vamos a leerlo porque son muchas citas que traigo, nomás se lo voy a explicar. We're gonna read Ustedes los que it. It's a lot. apunten, apúntenla. Take notes, read them at home. 2 de Reyes 4 del 34 al 35. Kings 4, 34, 35. Dice que usó su cuerpo para resucitar a un niño. He used his body to resurrect a kid. Amén. Dice que una viuda A widow. no tenía, no era viuda. My bad. That she wasn't. Dice que era estéril, no podía tener familia. She was infertile. She was Y able to cuando have kids. Eliseo pasaba por ahí, So Elijah passed by. ellos le hablaban a que viniese a vivir con ella, con ellos, pues. The family called him to come and live with them. Y dice que una de tantas veces que él llegaba ahí, One of those many times, Eliseo le dijo a su criado, Elijah told his servant, ¿en qué podemos servirle a esta familia? "What can we do for this family?" Y el criado le dijo, Señor, Servant said, "Well, no tienen hijos. they have no children." Y dijo, háblale, la tsunamita se llama, háblale. Elijah said, "What color?" Y dice que le habló y ya eran grandes de edad. They were old, by the Y way. le dijo, para vuelta de año, So, you know, for next tú vas a year, estar cargando entre tus brazos a un niño. you're gonna have a kid in your arms of yours. Y dice la palabra de Dios que a la vuelta de año se cumplió la profecía. But guess what? Next year it became. Ella no lo creyó, She didn't believe it. se burló She laughed. y dice, a mi edad, She said, no te burles de mí. "Come on, don't be." Pero cumplido el tiempo, ella tuvo su familia. Anyway, she had the kid. Pero dice la palabra, The hermanos, Bible also says que creció el niño y al poco tiempo enfermó the kid y was murió. growing up, but then he got sick and died. He died. Y esta mujer fue a reclamarle a Eliseo This woman went to Elijah. y de cierta forma lo comprometió y le dijo, Complain. yo no tenía familia, Certainly, she said, yo no pedí tener I familia. didn't have kids. I didn't ask for Haz de kids. cuenta, por tu culpa yo tengo un niño y ahora se me muere. It's your fault that I'm sad. Así es now, que- because the kid you gave me now, Ve y resucítalo. it's dead now. No, so now you go on. Y dice que Make it Eliseo, live. escuche esto, Elijah, Eliseo mandó a su criado he sent his servant con el callado. with the stick. ¿Saben qué es el callado? La vara que usaban. Todo mundo en anterior usaba una vara. They used to have a rod, like a stick. Amén. You go, Moisés usó una vara, es el callado. Jesús usaba una vara, es el callado. David usaba una vara para pastorear, ese es el callado. David used one more. Le dijo a su criado, Everyone. agarra mi callado So, o mi vara servant, take my, y ve y pónsela en su frente. go put it in his forehead. Y fue el criado y se la puso y dice que no pasó nada. The servant went, and guess what? Nothing. Regresó el criado Servant came back, y dice, Señor, no pasó nada. said, Lord, nothing happened. Dice, bueno, déjame voy yo. Elijah said, "Oh, okay, let me just go." Y dice que él llegó He arrived into the dead body, y sacó a todos del cuarto del niño. took everyone Y out, dice los versículos que le acabo de decir, que se acostó encima del niño, and he laid over the kid, ojos con ojo, eyes with eyes, boca con boca, mouth with manos con mano, hands with hands, cuerpo con cuerpo, body over the y kid. le pasó calor. He passed his Y dice que el niño empezó a toser. heat. Tosió 7 body veces y cobró He vida. coughed 7 times. ¿Cuál fue el arma que usó ahí Eliseo? What was the weapon he used? Su cuerpo. His body. ¿Me está siguiendo, hermanos? Are you with me? Elías Elijah. usó la palabra. Used the word. Eliseo usó la sal. Elijah used salt, Usó su cuerpo and now his body. también. Pero hay otra historia también de Eliseo Guess what? There's another story. que se encuentra en 2 de Reyes 2, 13 al 14. Apúntela nomás, no lo leemos, se la explico. 2, Cuando Elías se va, 13, 14.
Segunda de Reyes 4, 34 al 35. Wait, never mind. Huh? Perdón. Segunda de Reyes 2, 14, 13 al 14. Second Perdón, of sí. Kings 2, Segunda de Reyes 2, 13 y 14. 13, 14. Cuando Elías se va, hermanos, él se queda como sucesor de Elías. Second of Kings. Pero dice que el manto de Elías que él usaba se le cayó. Elijah Y dice que Eliseo lo agarró, agarró el manto. ¿Y para qué usó el manto? and Elijah, Dice que de regreso, para regresar a su casa, para no rodear las aguas, instead of going golpeó las aguas con el manto de Elías. around the water, Elijah used Y las aguas se Elijah's abrieron en dos. cover Y él pasó en seco. So the water just opened in half, and he just Amen. passed through the water, through the ¿Cuál fue el arma que usó Eliseo? thing. What did he El use? manto. Mantle. Quiero que vaya poniendo atención, hermanos. Para el último entienda usted la aplicación. Varias armas utilizó. Many weapons used. En Segunda de Reyes, Second of Kings. vaya apuntando, capítulo 13, Chapter 13, versículo 20 y 21. 20 and 21. Ahí hay otra historia de Eliseo. Elijah. Dice que Eliseo murió Elijah died. y lo enterraron como todos. You know, he was buried as anyone. Y había pasado un año 1 year de later, muerto. he was dead. Dice que ahí donde lo enterraron había otra caravana, u otro sepelio, iban a enterrar a otro muerto. Elijah was dead in this place. Dice que de repente vieron una caravana de bandidos 1 year later, they were que los iban a asaltar another guy next to him. y huyeron Bandits y came. agarraron al muerto y lo aventaron a la tumba de donde estaba Eliseo. They just throw the body into Y dice Elijah's que el muerto, place. Elijah's cuando tocó los huesos de Eliseo, ¿qué hizo? dead body touched Resucitó. of Elijah, he became alive. Usó sus huesos He came back to life. aún de muerto. Even being dead. Amén. Wow. ¿Me está entendiendo, hermanos? You know? Para los que nosotros nos menospreciamos For those of you who think that you're y nothing, que no nos atrevemos ni siquiera a usar las manos. don't even dare to use your Mira estos hombres lo que usaron. Amén. guys use the bones. Dile al que está a tu lado, ¿qué vas a usar tú de hoy en adelante? Curb. So hey, what are you going to use? ¿Qué vas a usar tú de ahora en What are adelante? you going to use, my friend? Amén. Para aquellos que dicen no tengo estudios, You say you have no soy pobre, You have no no tengo escuela, degree. hermanos, esas son puras excusas baratas. Shut up, those are excuses. Amén. Son excusas. Nosotros, los ciudadanos del reino de los cielos, Citizens of the kingdom. no vivimos de excusas. We don't have excuses. We don't Tenemos live. que aprender, hermanos, We live by y acts. saber y tener la fe que Dios siempre te va a God respaldar. always is going to back you ¿Me up. está siguiendo? Are you with me? Amén, hermanos. Amen. Entonces no tenemos de qué tener miedo. Don't be afraid. Dios, hermanos, lo único que Él quiere, es más, escúchame esto. Anything he wants. Lo único que Dios quiere es que tú te conviertas en su arma. It's for you to become his weapon. Tú eres un arma potente en las manos de Dios. Deja que Dios te use como Él quiera. God's hands. Amén. Y Él te va a usar, hermanos. gonna use Tú eres esa R-15 o esa cuerno de chivo. I don't know if you're AK-47 or Ese armamento que usan los soldados. I don't care. Amén. Que dispara quién sabe qué tantas balas por segundo. Be used by God. Deja que Dios te use y te tome en tus manos, hermano. You'll be better than Y empieza a tomar gigantes. Massive destruction. Empieces a matar, hermano, los demonios. Start killing Empieces a giants, echar fuera las demons. enfermedades. Sicknesses. Solo déjate usar. Just let yourself be. ¿Me está siguiendo, hermanos? My Ok. Otra historia Another story. es Sansón. Samson. Sansón. Dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 15, versículo 15. No lo leemos, apúntelo nada más. Jueces 15:15. Dice que Sansón, hermanos, mató a 1000 hombres con una quijada de burro. He killed 1,000 men. Cosa ridícula hacían With a estos jawbone of a hombres. donkey, you know? ¿Sí saben lo que es una quijada de burro? You know the Esta es una quijada, of a donkey. ¿verdad? Donde van los dientes. Poor Bueno, donkey. en lo mismo es en los bestias, en los animales. Well, she was. Bueno, dice que se encontró por ahí una quijada de un burro muerto. He found it just there. La agarró esa quijada y la usó como arma. Grabbed it. He used Y empezó a golpear y mató a 1000 hermanos, 1000 filisteos con una quijada de burro. 1,000 people.
No usó una pistola, una R15. No usó espada. A 9mm. Una quijada de burro. Not even a sword. Not even a stick. He Amén. used jawbone of a donkey. Hermanos, cuando tú estás en las manos de Dios, You're in the hands of God. Dios siempre te va a respaldar. God always backs. Pero hay otra historia también en el libro de los jueces 15, Another story. 4 y 5. Verse 4 and 5. Dice que en una ocasión Sansón, por venganza, Samson, quemó todos los sembradillos he burned up de sus enemigos. all the fields of his Miren nada más, pescó 300 zorras. He grabbed 300 foxes. Vaya, si para pescar un ratón en casa está en chino. Man, just to catch a rat. in your Pescar house. 300 zorras en el monte. Now just imagine to catch 300 foxes. Y no conforme, dice que las amarró de la cola Not just that, he just y les puso una tea, una vela, un mechón, fuego en la cola, pues. makes him like a torch. Y las soltó en los sembradíos de los enemigos. Y donde corrían, pues iban quemando todo. At the fields of his enemies. Amén. They were running. Este They sí were estaba burning everything loco. up. This guy was crazy. Como dice alguien, puede estar chisqueado. Like someone said, he was nuts. Amén. Este se le ocurrían cosas tremendas. Hermanos, nosotros somos también hombres escogidos por Dios. We're also chosen by God. Tú y yo, hermanos, también, hermanos, You and I. somos hombres que Dios nos ha escogido. Are chosen by God. ¿Sí me está entendiendo? Do you understand? Dile al que está a tu lado, yo soy el arma de Dios. Guess what? I am the weapon. Yo soy arma de Dios. I am the weapon of Tienes que creerlo, hermano. God. Believe it. Tenemos que ser esa arma de Dios. Hay otra historia Another story. de otro personaje. Me voy yendo rápido porque al último quiero I'm going sentarme en la última historia. Yes. Moisés. Moisés, hermano, mi tocayo. Me llama mucho la atención y me gusta Moisés. I like Moses a lot. Amén. His life. Me gusta esa historia. Pero miren, ¿quién era Moisés? Miren, Yeah. Moisés fue un niño adoptado. Moses was adopted. No se basically. crió ni con su papá ni con su mamá. He was raised with another Moisés family. fue un matón. Mató a alguien por ahí, a un egipcio. An Egyptian. Moisés tuvo que huir de la justicia. Flee from justice. Moisés fue un pastor de From ovejas. justice. He was shepherd. Amén. Ese era Moisés antes de recibir su llamado. That was Moses before his calling. ¿Quién eras tú, mi hermano, antes de venir al Señor Who were you Jesucristo? before coming to Christ? ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo? Antes de conocer al Señor. El diablo, hermano, siempre viene a atacarte, Satan always a recordarte tu pasado. points you and Y siempre viene y te dice, no seas hipócrita, tú eras un borracho, tú eras un drogadicto. You are a drunk. ¿Sabe una cosa? Tienes razón. He was right. Era, You ya no lo were soy. Not anymore. Amén, era. Recuérdeselo, hermanos, en su cara, dile, era, ya no lo soy. I'm not one of El them. pasado es historia para Dios. El pasado ya pasó, hermanos. Lo que cuenta para Dios es lo que viene, hermanos, de cuando tú tienes ese encuentro con el Señor Jesucristo. Moisés tuvo un encuentro con el Señor, Moses had an encounter cara with a God. cara, hermanos, en el monte, con su presencia. His presence. Amén. Y a partir de ahí su vida fue cambiada There his totalmente. life was changed. Todos los hombres que veamos en la Biblia, Every man that we see en algún momento de su historia, at some point of their life, tuvieron un encuentro personal con Dios. they had an encounter with Todos. everyone. Amén. Y a partir de ahí su vida fue transformada. From there, their life, Su vida fue cambiada. their lives changed. Ya conocían de Dios. They knew Pues se suponía, pues eran israelitas, nacieron con la ley, hermanos. Se la sabían de memoria. they knew the law. Como dice la hermana, nació en el Evangelio. Pero el Evangelio nunca había nacido en They were ellos. born. being- Hay una gran diferencia. No, Entonces we- tuvo que haber un encuentro personal cara a cara con ellos. They had an encounter. Por eso nosotros invitamos al retiro espiritual, That's why we invite los que no han you ido, para que tengamos un encuentro personal cara a cara con So you can Él. have an encounter. Ahí, hermanos. Amén. ¿Me está siguiendo? ¿Qué fue lo que usó Moisés? What did Moses use? Todos sabemos. We all know. Un callado, una vara. Stick. Amén. Moisés usó una vara. También. Moses used a stick. Amén, hermanos. Amen. 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 A
Para que sucediesen las 10 plagas, que usted ya la conoce también. No, for the 10 plagues. Él usó la vara, dice que aventó la vara y se convirtió en serpiente. He threw the stick and Metió la vara en agua y se convirtió en sangre. the serpent in the stick, Usó una vara, hermanos. the water and became blood. ¿Una vara especial? No. He used Una vara que usaba cuidando las borregas. stick, same stick he used for Una vara común y corriente como cualquier otra. any stick. Just go to the outside, Amén. grab a branch, stick. Pero ahí estaba, hermanos, la unción de Dios sobre él, respaldándolo. The anointing of God, Usó anointing of God. una vara, hermanos. Éxodo 14, 15 y 16, ahí se encuentra esa historia. Exodus 14. Éxodo 14, 15 y 16. In the chapters 14, 15, ¿Qué fue lo que usó para abrir el mar, hermanos? Vamos a leer esta cita. Esta cita sí me gusta. Éxodo, Exodus capítulo 14, chapter 14, versículo 15 y 16. verse 15 and 16. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Miren nada más lo que le dice Dios. Why are you crying out to me? Di a los hijos de Israel que marchen. Tell the Israelites to move on. Mire, présteme atención. Watch. El pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Israel was released from Egypt. Y dice que se toparon en el mar. So now they're facing the sea. Y ya estaban ahí el mar. Y atrás venían los egipcios. Behind them, the Egyptians, the army. Y el pueblo dice que empezó a tener miedo. So the people was scared now. So Amén. afraid. El pueblo, hermanos, empezó a reclamarle a Moisés. They started complaining against Moses. Y dice que Moisés habló, oró a Dios. Moses prayed to God. Y mire lo que le contesta a Dios: Sí, God. ¿por qué clamas a mí? Why are you crying out to me? Amén. Di a los hijos de Israel que marchen. Tell them to move on. ¿Por qué le contestó Dios así a Moisés? Why did God reply? Porque él ya les había dicho que los iba a sacar y los iba a llevar a tierra God prometida. already told them, I'm gonna No take you importa out of los Egypt. obstáculos que estén en el camino, él te va a llevar a lo que te prometió, mi No matter hermano. what happens in your life, Amén. He's gonna come. ¿Me estás siguiendo? His word's gonna come true. Versículo 16 dice: tú, dice, alza tu vara Raise your staff y extiende tu mano sobre el mar and stretch out y your hand divídelo, over the sea and y divide the entren los water, hijos de Israel por en medio del mar en seco. so they can go through the sea in dry land. En seco, hermanos. ¿Qué usó? He used Una vara. stick. ¿Cuál fue la arma que usó Moisés, hermanos? Moses' weapon. Una vara. Stick. ¿Qué es lo que vamos a usar nosotros? What are we gonna use then? ¿Qué es lo que Dios te va a guiar para que tú uses? What is your weapon? Tienes que orar, mi hermano, a Dios para que Dios te indique qué es lo que te vas a usar. You gotta pray to God. No vas a agarrar a garrotazos a los demonios, hermano, porque You're son not gonna hit the espíritus. demons No with se a stick. ven. Come on. Amén. Ni a los hombres, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. If you're spiritual, Amen. if you're not, don't hit ¿Me estás siguiendo? brother, your sister with a stick. Entonces, tenemos que discernir, hermanos, So, qué es lo que yo quiero usar, what do I want to use? y Dios siempre te va a respaldar. God is gonna back you up. Whatever you used, Amén. whatever you used for making His kingdom come. Entonces, lo que tú te atrevas a usar, hermanos, si lo haces estando en la presencia de Dios, If you do it being in His presence, in His will, Dios siempre te va a respaldar. God will Si Dios nos dice back you up. que sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿cuál es el arma ahí? Lay your hands over the Las manos. Your weapon there, hands. Entonces, tus manos son una arma en las manos de Dios. No weapons. Tus manos son la arma de Dios. Weapons. Tus manos son las manos de Dios. Your hands are God's hands. Amén. Entonces hay que poner manos. So lay hands. ¿Sí me está siguiendo? Yes. Pero ¿cuántas veces pasa, hermanos, que hay enfermos, incluso a lo mejor a ustedes les ha pasado, que han venido enfermos y en vez de que venga el pastor ore por mí, saliendo se va al hospital? Instead of coming to church and say, Pastor, pray for me, now you just get out of church. No and hay go to the fe. hospital. No hay fe. There's no faith. ¿Me está siguiendo? Amén, hermanos. Dios, hermanos, siempre va a respaldar, hermanos, a su siervo, God always is going en to back cuya presencia esté el siervo de Dios. His servant. Jesús, hermanos, Jesus. miren nada más. Jesús, puedo hablar 1000 cosas de Jesús. Nomás voy a mencionar I can 2. a whole night about Jesus, you know. Jesús, un arma que usó fue la palabra, ya lo sabemos. One of his weapons Pero miren lo que dice en Marcos capítulo 8. was the word. Another one, Marcos capítulo 8. Mark 8.
Miren además con lo que sale Jesús, hermano. Ese también estaba loco. You see, Jesus was the crazy man. I mean, Marcos capítulo he 8, was the king of the crazy man. versículo 22 al 25. 24, 22, Dice, 25. vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. ¿Qué querían que hiciera con el ciego? Que lo tocase, This blind, que le they brought impusiese him manos before Jesus, para que lo sanase. to pray for him. Versículo 23 dice, entonces tomando la mano del ciego, Not to pray for him, to heal. le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, He just ¿qué spit. hizo? On his eyes. ¿Qué hizo? Escupiendo en sus ojos. Blind eyes. Wow. Imagínense que un pastor escupa en la cara a uno, alguien lo demandan. Imagine a pastor spits on your Le face. traen la policía. Bring the FBI here and put him ¿Me to jail. está entendiendo, Right hermanos? away. Jesús usó la saliva para sanar a un ciego. Jesus used saliva. Heal Amén. the sick. I mean, the blind people. Yes. La saliva. Saliva. Lo agarró, no lo hizo enfrente de todos, Not very nice. lo sacó de la aldea, He took him out of the building. porque si hace by the way. enfrente de todos, olvídese, ahí mismo lo crucifican. Imagine if he does, Se adelantan los tiempos. does that in the midst of people. I mean, Lo sacó a solas, so just him and the guy. me imagino que le agarró la cara y le escupió en los I ojos. think he got his face on his Es lo que dice la palabra. spit. Usó la saliva. Crazy. He used his saliva. Amén. No dice que untó, dice que lo escupió. Spit. Amen. It doesn't say he anointed the saliva. No. He spit. Mire, en Juan, me parece que Juan capítulo 6, capítulo 9, 6 I o think 6, John 9, 6. dice que ahí le trajeron a Dios también otro ciego. Another blind man. ¿Y sabe qué hizo? You know what he did? Escupió en tierra, He spit on the hizo lodo He y made le untó mud. lodo en los ojos. and anointed mud in his ¿Sí han escuchado esa eyes. historia? You know that story, right? I know that story. What's this one? But no. Jesús hacía cosas extraordinarias, cosas locas. He used to do crazy things Amén. out of this world. Escupió el piso, a la tierra, hizo lodo y luego lo embarró. And put it in his eyes. Wow. Y dice que el ciego recobró la vista. But guess what? He became. Amén. Eso hizo He was Jesús. able to see after all. ¿Qué es lo que nosotros nos hemos atrevido a hacer, What do we hermanos? do? ¿Qué es lo que nosotros nos hemos atrevido a hacer? ¿Qué es lo que tú te has atrevido a hacer, hermanos? What is the craziest thing ¿Cuál es el arma que te has atrevido a usar tú en el nombre del Señor Jesucristo? you have used? Amén. No. Ok, la última historia. Aquí es donde quiero que me ponga atención. David, hermanos. David, David, a friend David. miren nada más quién era David. Primera de Samuel, capítulo 16. First of Kings 16. Primera de Samuel, Oh, my bad. Samuel. First of Samuel. capítulo 16. 16. Ahorita lo leemos. David, hermanos, David. miren nada más, David. era pobre, He was poor. era un pastor He was de a ovejas, era menospreciado por su familia según la historia Despised. y según la Biblia, si nosotros lo analizamos bien. by his family. Hermanos, en el pueblo de Israel, el rango más bajo The lowest de rank los israelitas era ser pastor de in ovejas. Israel is to be Era el rango shepherd. más bajo. It means you're Era un like, ser man. despreciado. Amén. Serve nothing. Mas sin embargo, eso lo hizo Moisés y eso lo hizo David. But that is what Moses Amen. was. And Eso es David lo que hicieron ellos. before being called by God, a shepherd. Escúcheme esto. Moisés cuidó ovejas. Imagine Moses, David cuidó ovejas. shepherd. David as well. Moisés fue el último de la familia. Moses was the younger of the family, youngest. David fue el último de la familia. Same thing with Fue el Moses, más pequeño youngest. de la casa. Amén. Pero ambos Dios los levantó en grande God used y them, los usó. raised them. Pero ¿qué fue el arma que usó David? 16:23. What was the weapon of David? Usó, 16. conocemos la historia de David, hermanos. Primera arma. First weapon, Él echó fuera un demonio tocando un arpa. he cast out the demon just playing the harp. Tocando un arpa, dice. Musical instrument. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cuándo sucedía esto?
cuando David tocaba el arpa. when David played the harp. ¿Con qué se iba el espíritu malo? The spirit used to Cuando David tocaba el arpa. Entonces usaba la música I like this. para que huyese el Use espíritu. the music. Hermanos, si nosotros entendemos poquito de alabanza y adoración, The praise. anteriormente la alabanza, hermanos, Before. era para guerra espiritual, para hacer guerra. Praise music was to make war, literally. O sea, la alabanza es guerra, hermanos. Sí. Praise is Cuando tú tengas revelación de la alabanza como guerra, hermanos, When you have olvídate. the revelation of Eres un praise, gran it's guerrero. war. In terms of war, it's, Amén. Eres un gran guerrero. you become a warrior Ok. soldier. Pero hay la otra historia que conocemos de David y el gigante. Primera de Samuel capítulo 17. Next chapter, Vamos a ver del versículo 33 en adelante. 33 and on. Versículo 33 en adelante. Dice así. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondiendo a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice, salía yo tras él, tras el oso, tras el león, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, dice, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Le echaba qué, dice? Mano, le echaba mano. ¿Qué estaba usando David ahí? Sus manos. David was using his hand Ahí estaba usando sus manos. Yo le echaba mano, dice. against wolves, Okay. against bears. Dice, le echaba mano, dice, de la quijada y lo hería y lo mataba. Amén. Es decir, lo mataba con sus manos. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ok, le explico hasta ahí. Uncircumcised David, will be like one of those aquel hombrecillo animal. menospreciado por su familia, David, being aquel despised, pastor de ovejas, rejected by his family, que nadie daba un quinto por él. shepherd, A lo mejor nosotros nos podemos parecer mucho a David. being no one in society. A lo mejor muchas veces nos han despreciado a People nosotros. despise you sometimes. A lo mejor se han burlado de ti en el They trabajo, laugh at you at work, en la escuela, at school, o donde quiera que estás, or whatever. y te menosprecian They think you're nothing. They y think no you're dan un better than quinto you. por ti. You know, Ah, ese pobrecillo, ¿qué puede hacer? that guy Amén. didn't go. Pero sabes una cosa, But you know what? tú eres hijo del Dios viviente. You're a son of the living Tú God. eres ciudadano del reino de los cielos. You're a citizen of the kingdom of La heaven. unción de Dios está sobre The ti. anointing of God is Y tú upon puedes you. hacer cosas And extraordinarias, you can do cosas extraordinary grandes. things. Amén. Great things. Dice que David, hermanos, Mighty things. venía un oso o un león y le querían robar una de sus ovejas, I mean, David, de las ovejas de su padre. I guess lots of lions. Dice que él lo seguía y lo perseguía y lo He alcanzaba used to chase the lion, y le arrebataba, hermanos, a ese corderito de sus save bocas. the lamb. Y dice, y si el león o el oso lo atacaba, dice, yo le echaba mano. Now, if the lion Lo agarraba de las attack me, quijadas. Oh man! I just saw him. Amén. Quiere decir que entonces estaba fuerte. It means that he was strong. Tú estaba fuerte. Grab the lion, Lo agarraba de las and quijadas. open it up. Dice, y Break lo it. mataba. Kill it. Pero mire, cuando llega el enfrentamiento entre David y Goliat, Now, but when David faced that David lion, ve a Goliat como uno de esos osos, uno de esos leones. David faced him as one of those animals, lion. Obviamente el Goliat estaba mucho más grande que un oso y que un Obviously, león. Goliath was bigger than a bear. I mean, Pero David lo veía pequeño. but David saw him as Ahí es donde está la diferencia, hermanos. as a fly. Muchas veces el problema que tú estás pasando Sometimes the problem you're lo passing estás through, viendo como Goliat gigante, you are seeing it as Goliath. cuando es un pequeño ratón, When it's just a little es un pequeño cucaracha a roach. que tú lo puedes agarrar y lo puedes You pisar. can grab it, step on it. Pero el temor, But fear, hermanos, una persona con temor, someone with fear, con miedo, fear toma decisiones en contra de Dios. takes decisions against God. Siempre una decisión Always a decision en base al sentimiento del temor on fear. va a ser en contra de It's going Dios, to be against God. porque el temor es un espíritu Fear, it's a spirit, y no es un espíritu de and Dios. it's not a good spirit. El temor es un espíritu del diablo. From Satan.
Amén. Entonces, si es un espíritu de parte de If Satanás, it's in the spirit from Satan, siempre las decisiones que se tomen en base al temor decisions you take using fear van a ser en contra de will Dios. be against God. Por eso tú no debes de tener miedo a nada ni a nadie, mi hermano. Be fearless. Tú debes de enfrentar las circunstancias que estés viviendo Face whatever circumstances you con la certeza y la seguridad de que Dios te va a respaldar. know that God is. Aunque todo Abel diga que no, Even if the whole si Dios dijo que sí, es que sí, mi hermano. Yes. Amén. Aunque todo se vea oscuro, pero al final está la luz. Dark. The light is Sigue caminando. keep walking. El problema, dice la Biblia, Problem. que los problemas son temporales. Problems there. Amén. No son eternos. Así es que si tú estás viviendo un problema, They're not forever. hermanos, te tengo noticias. Son temporales. Problems they Temporales quiere decir que se van a acabar. only last short time. No son para toda la vida. They're not gonna be there. Alégrate porque son temporales. It's all life. Ese problema va a pasar. Temporary. Amén. Y viene la victoria atrás. Victory comes after it. ¿Me está siguiendo, hermanos? Entonces David, So David, ahí estaba la clave the key, en cómo ver el problema. how you see the problem. ¿Quiénes han tenido problemas? I think everyone has problems. Do you? Ah, nomás yo. Ah. Dije, ay, Señor, I do have problems todos hemos enfrentado problemas. or face problems. ¿Cómo ves el problema cuando estás viviéndolo? How do you see the problem? ¿Grandote? Big, huge. ¿Cuántos de ustedes han dicho, trágame tierra? Whenever you say, "Oh my God, I want to disappear of this planet," Hermanos, eso es una maldición, ¿sabían? Es una by the maldición. way, hey, Muchas veces no necesitamos ni a Satanás para que venga y nos maldiga. sometimes we don't need Satan to come and curse. Nosotros mismos nos maldecimos. We just curse ourselves. O maldecimos a nuestra familia. Eres un burro, no sirves para nada. When you call your children Huerco, esto y lo otro y lo otro. You know. ¿Estás maldiciendo a tu familia? stuff, you're cursing you. No sirvo para nada. Trágame tierra. Mejor me hubiera muerto. I used to say, man, Esas son maldiciones, hermano, que venimos I arrastrando. mean, I'm the number one. Tenemos que rechazarlas, tenemos que negarlas para que se vayan de nuestra vida. Por eso muchas veces nuestra vida no está funcionando como Dios Your quiere, life is not working the way it is. porque hemos hablado cosas que no son de You Dios. spoke things against yourself. Amén. ¿Por qué? Porque hemos hablado en base al temor, You spoke en base a la based on situación fear, que estamos viviendo en ese based on momento, the situation you're living. en base a las circunstancias del problema. Hermanos, pero si tú ves ese problema grande, ¿sabes qué? Hay un Dios más grande que ese problema. Problem big, there's a God. Dios es más grande que ese problema. God is bigger than the Amén. problem. Entonces, si Dios es más grande que ese problema, If God is bigger than y si that, Dios está conmigo, then God is with me. pues entonces ¿quién en contra de mí? Who shall? ¿Me está siguiendo, hermanos? No one. Entonces, nosotros tenemos que aprender, hermanos, Yes. So we need a ver a los problemas pequeños. to see the problems like this. No importa que el diablo venga y te susurre al oído y te diga, mira, te vas a morir. No matter Satan comes. Mira, to no you and vas a tells you, poder. "You're gonna die." Mira, no es cierto. You can't. El pastor es un mentiroso. It's not true. Tu hermano es esto y el otro. So he's lying to you. Tú repréndelo en el nombre de Jesús y ciérrale el pico. You rebuke it and say, Amén. Satan, Hazlo, átalo en el nombre de Jesús, hermano. Mira lo que sigue diciendo el versículo 37. 37. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Vamos a brincarnos hasta el 40, hermanos. Let's jump to De una verse vez. 40. Dice, y tomó su cayado. ¿Qué tomó David? David took his staff. Tomó David su cayado en su mano. ¿Qué es el cayado? The staff. La vara. Stick. Una vara. Like Moses. Él era pastor de ovejas, traía una vara. Stick. Amén. Tomó su cayado, Took the stick. all right, y escogió 5 piedras lisas del arroyo He chose 5. y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, Put him in the pouch. y tomó su onda. ¿Qué tomó David? Se agarró la onda, ¿verdad? He took his sling in his Él sí que agarró la onda. Amén. Agarró, dice, sling.
La onda. in his hand. ¿Sí saben qué es una onda? You know the sling, right? We Amen. spoke about this. Nosotros, yo creo, los de rancho sabemos que es una onda, ¿verdad? I think we know. Me. Déjame les explico a los del pueblo que es una onda. Come on. Amén. Una onda, hermanos. Sling. Yo la usé la onda también. I used it. Yo también. Bueno, ahorita digo. Yo usé. ¿Sabes? Déjame les digo que es una onda. Una onda, hermanos, son dos mecates o dos largos. like Dos mecates. two, Y abajo tiene. Rings. Bueno, nosotros decíamos de baqueta de cuero de las botas. And at the end, you just put Cortábamos. like a piece of Exacto. La cortábamos así. leather or something. De baqueta y le amarramos en cada punta un cordón y le ponemos una piedra y luego la empezamos a girar así I know with gravity, when you start doing this, the rock stays there. It's y like soltabas when un you hilo. release one side of the string, Cuando soltabas un hilo salía la piedra obviously, gravity this does the job. y el otro hilo lo tenías amarrado en el dedo. The G-force Sale la piedra lejísimos y con una fuerza tremenda. Es una onda. flying like really. O sea que yo también agarré la onda. If it hits you, wow. Amén. Ok, esa es un arma Big problem. que se usa en los ranchos, pues. All right. Miren lo que dice entonces el versículo 40. 40. Dice, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. So he grabbed. ¿Hasta dónde se fue? Hacia su rival. And he approached it. O sea, David tenía bien claro cuál era su visión. He knew what his mission was. David dijo, ese problemón, mejor me He voy. didn't run away. No, se fue a donde estaba el problema. He went. Before, Enfrentó el problema cara a cara. he went to face the problem, face to face. ¿Qué haces tú cuando tienes el problema viviendo? What do you do when you have? ¿Le huyes? You run away from it. Come on. ¿Te escondes You hide. en tu casa? Oh my God, great. ¿En tu familia? Tell them I'm not at home. ¿Te escondes en los vicios? You hide in vices and drinking. ¿Dónde te smoking, escondes? ¿Le estás huyendo a un problema? Are you running? David no le huyó al problema. David enfrentó el problema cara a He cara. ran, yes, but he ran. Si va a suceder mañana, que suceda de una vez. It's gonna happen Amén. now. ¿Me está siguiendo? Versículo 41 dice: 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. ¿Quién venía con el filisteo? Escuche esto. ¿Quién venía con su filisteo? Ahí está, lo acabo de leer. El escudero. ¿Quién era el escudero? The Philistine Goliath brought his men, you know. El que le ayuda con las armas. The one who Es decir, knows entonces Goliath eran with dos weapons. contra uno. So basically there were two men against one. Entonces, ¿quién tenía miedo aquí? So who is afraid here? Goliath. Pues si eran dos contra uno. Goliath had to brought his men with him. Come on, follow me. ¿Me está entendiendo? Just in case. Pues si era un gigante. Being a ¿Para qué giant, necesita ayudante? Goliath, come on. David era un enano. People. Era un jovencillo, dice la palabra. David was a kid, Un joven. little boy, Y se enfrentó a un gigante. and he came by Y himself. el gigante dijo, ayúdame porque With este a sling. muchacho me va a agarrar peñascados aquí. And Goliath said, "Oh, I need my ¿Me está entendiendo? come with me, please." Ok. El filisteo venía andando acercándose a David y su escudero delante de él. Y lo echó por delante aparte, fíjese. And he was in front of him, by the way. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. ¿Qué es en poco? He looked David over and saw Le menospreció. that he was little more than a boy. Vuelvo a lo mismo de hace rato. He despised him. David Simple. estaba cansado de lo que los David menospreciaban. was sick of people despising him. Amén. Su padre dice la Biblia que lo menospreciaba. Father despised him. Amén. No lo dice claramente, pero era menospreciado. Porque a ninguno mandó cuidar ovejas más que a David. No, he Y cuando mandaron ungir para rey, dice, tengo otro, allá está. Me acordé que tengo otro hijo. ships. ¿A qué padre se le olvida que tiene un Samuel hijo? came to anoint one of his Al papá de David se le olvidó. Entonces quiere decir que lo his dad menospreciaba. said, "No, I don't have more." Y ahora resulta que el filisteo dice, ¿tú también me vas a menospreciar? One more child. He's over there on the chips, yeah. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, Saw him. He porque era muchacho He was a y kid. rubio y de hermoso parecer. A cute boy, O sea que era chulo. like from the city, you know. Amén. Simpático, bonito. He was cute, 43. man. Y dijo el filisteo a David. Glasses and gel and everything. Nice. Quiero que analice de aquí en adelante lo que le voy a leer, mi hermano. Nice. But Porque watch. muchas veces las guerras, hermanos,
Nosotros tenemos, en una batalla espiritual, nosotros tenemos que discernir Battle we need to discern. y dejarte guiar por el Espíritu Santo, y ahí es cuando tú ganas la guerra. And let yourself guide. Mire la guerra de palabras que se suscita de aquí en adelante entre David y el filisteo. Watch the war. Guerra de palabras, hermano. War. ¿Ok? Words. El filisteo empieza y le dice: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Philistine went first and Lo said, vio con su vara. Am I a dog that you come at me with sticks? Amén. ¿Soy yo acaso un perro You think I'm a dog? para que vengas a mí con palos? Come on. Amén. Dice: y maldijo a David por sus dioses. So Goliath cursed David. 44. 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, dice, Come ven here, a mí, he said. y daré tu carne a las aves del cielo I'll give your flesh y a las bestias del campo. and to the wild animals. ¿Qué está haciendo el filisteo? The Philistine is ¿Qué está trying to tratando de hacer el filisteo a David aquí? put fear on David. El filisteo está usando la psicología. Psychology, Está tratando de amedrentarlo, de meterle miedo, de azorrillarlo, como decimos muchos, Put fear in David's mind. de asustarlo. Make him quit. To make him. ¿No es esa la misma arma de Satanás, hermano? That is the same weapon of Satan. Que viene y te mete miedo a ti, Comes, put fear in your head. el problema, y tú te la You crees. believe it, say yes. No, oh my God, no, I just quit. Es la misma arma, hermanos, que Satanás usa hasta el día de hoy. Satan uses still today. Viene y te mete miedo. No, hombre, te vas a morir. No, hombre, el doctor dijo esto. No, hombre, no la vas a hacer. No, ¿para qué vas y pides ese trabajo? Ese trabajo es para los otros, para ti no. Tú no tienes estudios. Y te empieza a meter miedo. Y muchos de nosotros no la creemos. Thoughts. Amén. Believe it. ¿No la creemos, hermano? We believe it. All right. Entonces aquí está hablando, hermanos, el filisteo a David, So the Philistine. tratándole de meter miedo. Pero el 45 dice: entonces dijo David al filisteo, ahora va la mía, déjame te Now contesto. David's turn. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, o sea, muy You acá, come ¿me against me with entiendes? sword and spear and javelin. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. In the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel. David, whom you hermanos. have defied. Escucha esto. David llevaba un callado. David took a David llevaba una onda. sling Y David llevaba 5 piedras. and 5 rocks. Pero cuando se enfrenta a Goliat, But when he faces Goliath, le dijo: vengo a ti en el nombre de Jehová de los I ejércitos. come before you in the name of the Lord Amen. of Israel, ¿Por qué le contestó David the Lord Almighty. a Goliat con eso? David- Si David ya iba preparado con sus armas. Even though he had the sling and rocks and Porque había una guerra de palabras, hermano, now aquí. they're fighting with Okay. words, okay? Yo vengo a ti, dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. I come against you in the name 46. of the Lord Almighty. Jehová te entregará hoy en mi mano, dice, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. I'm not supposed to read that. O The sea, Lord will deliver you into my hands, and I will strike you down and cut off your head. This very day I will give you the carcasses of the Philistines' army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. ¿qué pasó aquí, hermanos? O sea, el filisteo trató de meterle miedo al pollito, Oh, al niño. ¿qué haces? El filisteo trató de decir: no, hombre, es un huerquillo. The kid. Te voy a matar y te voy a tu carne la voy a repartir. Ahora la pregunta es: ¿le metió miedo? No, al contrario, le salió respondón el gallito. No. Le dio más coraje, hermano, más violencia. Dijo: no, hombre, dijo, te voy a agarrar como los osos, como los leones que he matado, y tus carnes las voy a distribuir y se las voy a dar a las bestias del campo, porque lo voy a hacer en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y Dios te va a entregar en mi mano hoy. God will give you Y to todo Abilene va a saber que hay Dios en Abilene. Amén. There's a God in Abilene. Hermanos, David tenía bien claro quién era su Dios. David knew who he was. Y él no God. peleaba para sí.
He wasn't Si fighting tú for lees toda la himself. historia, David nunca menciona que él quería pelear para él levantarse el cuello, David never fight como muchos pastores hoy en día. for Que himself. no, es que el reverendo, Like many pastors, oh yeah, I'm the pastor here. el apóstol fulano de tal, la TV. My name is the apostle. My name doesn't matter. I'm the apostle. ¿Me está siguiendo? You know, David tenía bien claro cuál era su objetivo. David had. Si leemos poquito para atrás, David se ofendió His goal. cuando escuchó que el filisteo If you read, David got mad retó, hermanos, when Goliath al pueblo de Israel. fighted the Y Israel dice army. la palabra de Dios The word says que él se llenó de ira he got mad. al escuchar que el filisteo Little kid, estaba, hermanos, amenazando a los escuadrones del Dios he was viviente. threatening the Así es que ahora que lo tenía cara a cara, le recuerda esto. So now it's Tú has ofendido a los escuadrones del Dios viviente. reminds him that Y ese Dios te va a entregar hoy en mis I'm going to manos. give you into my hands. Y todo Israel va a saber Israel que hay Dios. will know that there's O sea, él nunca mencionó para sí la batalla. Actually, he mentioned the whole world. Wow. ¿Me están siguiendo? O sea, ¿qué me dice eso a mí? Que David no tenía nada de orgullo, David had no pride, nada de vanidad, no vanity. nada de soberbia. Él no quería levantarse el cuello. He didn't want to Ah, soy pastor Moisés Ramírez. important and let everyone speak about me. No, ¿Me explico? No, había muerto a la he carne. died. To Él his quería, flesh. hermanos, His que ego. toda la gente supiera quién era He su wanted to know Dios. everyone. He wanted everyone to Cuando know nosotros entendamos esto who was y tú mueras a la carne y lo hagas todo para Dios y para que todo hable y conozca quién es nuestro Dios, hermanos, Dios va a empezar a God is respondernos. going to reward you and is Dios va a empezar a apoyarnos. support us. ¿Me está siguiendo? Pero tenemos que morir a We eso. need to die to our flesh. All right? Ok. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, dice, entonces resulta As the que el filisteo moved ya estaba sentado. closer to attack him. Amén. Dice, aconteció que cuando el filisteo se levantó, entonces si se levantó estaba sentado So when the o Philistine estaba rose acostado. and came and drew near ¿Me está siguiendo? David, perhaps he was. Porque una persona que está parada no se puede levantar. If you arise, Ya está levantada. O estaba acostado o estaba sentado. Either Goliath was laying down or sitting down. I don't know. ¿Qué quiere decir esto? Que el filisteo seguía teniendo en poco a David. Philistine No, was déjame como mi lonche primero, The king, David. he was like- O a lo mejor dijo, déjame, me siento para estar a la estatura contigo. I have like 5 minutes. Let me just hit my. Amen. I'll kill you later. Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó When the Philistine got up, y echó a andar para ir al encuentro de David, so now he started running against. David, dice, se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Es David decir, ran quickly toward the battle line to meet him. en esta guerra de palabras, In this war, David siempre le salía arriba. David always Siempre, was going siempre. Better. El filisteo se levantó Philistine got up y se fue a David. and started walking again. David no fue, David corrió. But David didn't go. He ran. ¿Me explico? O sea, tú vienes conmigo, digo, yo te gano, hasta en la carrera te voy a ganar. Me again. Okay, let me just. Quiero que entienda esto que le estoy diciendo, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí era una guerra psicológica. It's a Aquí no war había armas todavía. with no weapons. Aquí no había, hermanos, todavía la espada, ni la honda, ni el callado. They hadn't used the spear. Entiéndame esto, hermano, porque esto es clave para nosotros hoy en día. Rock still. Hoy en día nosotros como iglesia de Because Jesucristo, watch this today. nuestra guerra es The psicológica. war, it's been in the mind. El diablo viene, hermanos, y te mete a tu mente pensamientos negativos. Y si tú te los crees, tú vas a caer en el juego del You're enemigo. gonna fall in his game. Amén. Todavía no entramos a guerra espiritual, hermanos, contra el principado. Still not at war. Estamos simplemente en ayuno y oración y capacitándonos para ir a la Just guerra. fasting, praying, getting ready. ¿Me está entendiendo? Do you understand? Ahorita es un juego de palabras, hermano, nada más entre nosotros y el Fighting enemigo. words against the enemy and the enemy against us. Y el enemigo viene y te mete miedo, So the enemy comes with te mete fear in you. temor.
¿Sí? ¿Qué? No la vas a hacer. You're not gonna make Te it. vas a morir, qué sé yo, cuántas You're gonna cosas die. vienen y te vas a enfermar. You're gonna get sick if you O estás enfermo, tú no puedes. No, you can't do it. Amén. Es una guerra de palabras las que estamos viviendo It's a ahorita. war of words. Amén. Y la mayoría de los cristianos hoy en día, hermanos, Of Christians. pierden estas batallas. They lose Este tipo de batallas, hermanos, se juegan en la in their mente. heads, in their minds. Están en la mente, hermanos, las guerras que nosotros llevábamos a cabo. Battles are here. Amén. Y ahí es donde ataca el enemigo, That's where the enemy a tus pensamientos. Your thoughts. Por eso yo siempre hablo de que renueves tu mente. That's why I always tell you, Renueva tu your mente. mind. Empieza a cambiar. Change Empieza a your pensar diferente. Think different. Porque si no cambias tu forma de pensar, You don't do that. el diablo ya conoce cómo tú piensas. Satan already knows Y how you eres think. una presa fácil How you- para él. And you ¿Me are estás siguiendo, hermanos? Pray for him. Pero cuando tú empiezas a cambiar tu mente when you y empiezas a renovar tu mente, When you renew your mind, él no te conoce. He doesn't know Entonces, you. Él te está estudiando cuál es He tu is debilidad. studying you. Pero como tú siempre estás creciendo But as you de gloria en gloria, are changing, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, Higher, victory, Él victory. nunca jamás te va a alcanzar a conocer. Power, he will Porque apenas te never. está estudiando una debilidad, pero tú ya estás, never hermano, estás brincando a otro nivel. ¿Me está entendiendo, hermanos? Esa es la guerra psicológica que vive hoy la iglesia. That is psychology. Pero ¿sabe una cosa? En esa guerra, la mayoría de los cristianos fracasan. But most of Christians lost. Muchos renuncian. Muchos se van. Already. Ya no regresan a la iglesia. They don't come back to church. ¿Qué pasó? What happened? Perdieron la They batalla. lost the battle. Not Perdieron the la war. guerra, hermanos. Oh, if you lost the battle, you lost the war. Yes. No actuaron como David. Didn't act. David hasta en la carrera le ganó al gigante. David overcame. A mí no me vas a ganar ni siquiera en los pasos que vas a dar. ¿Me explico? Entonces tenemos que estar actualizados nosotros en todos esos aspectos. In every single ¿Me aspect. está entendiendo? Versículo 49. 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, entonces David, hermanos, corrió a la línea de batalla. Reaching into his bag and taking Aquí está out. la línea de batalla, hermanos. So let's say this is the line. El gigante venía y dice que David corrió. Goliath ran to Corrió. Yo creo era mexicano, ¿no? ¿Qué pasó? Se cuadró luego, luego. What's up? ¿Cuántos son? ¿O qué son dos? Pues órale, éntrenle. He was like, Dice "Come que de on, volada Come here. sacó una piedra, hermanos. Got a rock. No usó el callado. Stone. Amén. Usó la onda. He used the sling. Ya habían terminado la guerra de batalla de palabras. They already finished the word. Ya había terminado la guerra psicológica. Psychological war. Y el diablo no lo pudo vencer. Digo, pues vámonos al nivel de guerra espiritual. So they said, well, Amén. go fight then. Pues vámonos a la guerra física ahora They sí. said, all right, let's do it. Amén. Y dice que David llegó a la línea de batalla y preparó su onda. For the sling. Amén. Y empezó a girarla. Shum, 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 shum. Así se oye, hermano, la onda. Amén. That's how you hear that. Dice que se la arrojó en la frente al gigante. Y dice que la piedra se le clavó en la frente del The little gigante. was stuck in his forehead, Hermanos, right here. históricamente, Stuck there. I was strong. I was fast. I was todo el caparazón del gigante o de los guerreros filisteos based on history. estaba cubierto de bronce All the armor of the o de un material soldier macizo is made out of steel. que le cubría de las flechas, espada y todo eso. It protects you from O sea, todo estaba protegido, cabeza, cuello, especially from a rock. cuerpo, todo, hasta las piernas. La única parte era la frente, They were que protected. estaba abierto el casco. 99% protected of the body. That 1% was the forehead. It wasn't protected. ¿Me entiende? O sea, la única parte donde podía pegarle era en la frente. So the only way for him Porque si le pegaba en el pecho, la piedra iba a rebotar. was here. Si le pegaba en la cabeza, la piedra iba a rebotar. Whatever he hits, Le pegaba en las piedras, en las piernas, la piedra iba a rebotar. protected. All Así es que la única parte era la frente que estaba abierta. Ahí no tenía cobertura. almost. Pues ahí la mandó la So he piedra a had only David. one option right here. And guess what? ¿Qué me dice eso a mí, hermanos? Right there. Que David tenía visión. David had vision.
Amén. David sabía lo que estaba haciendo. He knew what En he was ningún doing. momento dudó David. Never doubt it. Cuando tú estás pasando en un problema, hermanos, You're having a problem. llámese como se llame tu problema, dice la palabra de Dios, escúchame esto, que Dios permite que vivamos problemas, God let you have problems. pero tras el problema, dice, Él te da la victoria, Gives you a way out. pero con ese mismo problema, With the problem. Él te da la respuesta Gives you a way para out. solucionar ese problema. David tenía un problema, hermanos, gigantesco, Now, David has a problem. pero él encontró la He respuesta. found the answer, the way out. Amén. Cuando tú tengas un problema en tu vida, You have a problem. no te quejes, Don't complain. no murmures, Don't murmur. consulta, hermanos, a Dios, Go ask God. y Dios te va a dar la God will respuesta give you an answer. de ese problema. Y entonces sí vas a agarrar la piedra And you y will la vas a enviar directa, hermanos, the rock. al ojo, hermanos, shoot. donde está, hermanos, ese problema. Straight ¿Me estás siguiendo? Aunque el problema tú lo veas como un gigante, Even if you see the tiene problem big, una debilidad. Has a weakness. Se va a caer. It's gonna fall. Llámese como se llame tu problema. No matter what your problem Tiene is, una debilidad. Es débil de Has a algo. weak point. Y esa debilidad es la respuesta que Dios quiere que tú Weak encuentres point is the answer. para that que God por wants ahí you lo to find. ataques. So you can attack. Amén. David encontró la respuesta. David found it. Amén. Así es que por eso cuando estaban en la guerra psicológica, When they were at David lo war, estaba analizando de la cabeza a los pies. With words. The Goliath. Ah, ya te encontré. Por eso cuando el gigante venía, no, hombre, él ya estaba listo. But David was Él ya sabía lo que like a iba. rider. He was ¿Me looking explico? from. O sea, él no, en ningún momento I found your weak point. pensó perder. He never thought, ¿Cómo es nuestra situación cuando estamos pasando ese problemita, hermanos? how do we see problems? ¿Cuál es la situación que tú vives? ¿Cómo te pones? ¿Te pones a llorar? Do you start crying? ¿Te pones a quejarte? Do you start complaining? Háblele al Get pastor mad. para que venga y ore. Call the pastor. Me voy de la casa. I'm gonna leave. Me voy de la I'm iglesia. gonna leave church now. No, me voy de aquí de la I'm just ciudad. gonna leave the city. I'm not gonna leave the No nation. quiero saber nada de I Dios. want to know nothing. ¿Me explico? ¿Me entienden, hermano? Lo que le quiero llevar. Do you understand? ¿Qué pasó? What happened? No encontraste la respuesta. You didn't find the answer. No encontraste la solución al problema. find the way Y por out. eso huiste. And so you just ran away. Por eso corriste. That's a chicken. Porque no encontraste la debilidad. No encontraste la frente del gigante. The forehead of the lion. Y ni te acordaste que traía 5 piedras ahí, ni la onda, ni el callado, ni Forgot nada. that you have 5 stones Mejor just in corriste. case. And you just Versículo ran. 50 y voy a terminar, hermanos. 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. So he killed a big old huge man with a ¿Cuál fue el arma que usó David, hermanos, contra el gigante? no AK-47, no, Una honda no sword, y una piedra, shield, no nothing. nada más. Stone. ¿Qué usó Moisés? Un callado. Moses, he used a staff. A ¿Qué stick. usó Eliseo? Light. Sal, Salt. manto, su cuerpo. Your body. ¿Qué vas a usar tú, mi hermano? ¿Qué es lo What are you que going to use? te atreves a usar tú para el Señor? What are you going to use? ¿Qué es lo que vas a usar para que el Señor te empiece a usar a ti? What are you going to use for war? Dios le dijo a Moisés, ¿por qué God told Moses, why clamas a are mí? you crying Esta out to respuesta, si tú no estás espiritualmente firme, hermano, If you don't know haz de about cuenta que Dios te está me? rechazando. If you're weak spiritually, it's like God is Si Dios telling dice, you, Jeremías, clama a Get away mí from me. y yo te responderé. God is saying, cry out to me and I will answer Pero you. aquí le dice lo contrario a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Why are you crying out to me? Get away. Usa tu vara, le dice. Just your stick and move on. Hermanos, cuando nosotros tenemos tiempo en las cosas de Dios, When we have time, Dios te dice lo mismo. God tells you the same. Ya no me clames a mí. I'm sick of you. Usa lo Cry que out to tienes me. en tus It's time manos, for you to move on. Come on, iglesia. walk. Yo estoy Use contigo. what you have in your hands. I'm Ya with te you. lo he demostrado mucho Forever. tiempo que yo estoy a tu lado. I have shown you that Usa I'm lo with que you. tengas. Use whatever Pero you have ya. in your hands. So please. No mañana, ya. Speaking. God is speaking. Amen. Not tomorrow, now. It's time to Esta act. era la situación de Moisés, hermano.
¿Cuál es la situación nuestra? That was Moses' ¿Qué es lo que situation. quieres usar tú? What's your situation? Usa lo que tengas, mi hermano. Use whatever you have. Usa la palabra. Use the word. Usa tus manos. Use your hands. Usa un callado. Use a stick. Usa lo que... ¿Qué uso yo en los retiros? What do I use at the retreats? Blah, blah, blah. Little rag. ¿Es una toallita? Towel, little towel. Hermanos, esa toallita yo en vez de la hago así. Y me han dicho, hermanas, siento la ola, dice el Espíritu Santo, I y just cae. like this. Una simple toallita. And they say, oh my God, I feel like fire. Towel. ¿Qué vas a usar tú? What are you going to use? Dios quiere, hermanos, que te atrevas a usar algo. God wants Amén. you to use Usa lo que tengas, hermanos. whatever. Usa la palabra, usa tus manos, Word. usa tu dinero, usa tu hands, casa, usa your tu money, carro, your house, usa lo que your tengas. car, Hermano, whatever mira, escucha Use esto. something. Cualquier cosa que Anything. tú uses Anything you para arrebatarle las almas a Satanás, stole souls. esa es tu arma. That's your weapon. ¿Qué es lo que usas tú para arrebatarle las almas a Satanás? What do you use? ¿Qué? What do you use? Voy a ir hasta Midland a predicarle a alguien. ¿Qué uso? I gotta Un carro. preach for Esa something. es What mi am I arma. using? I'm using my band. Porque voy en mi carro. Esa es mi arma. I'm going. ¿Me explico? Fight. ¿Qué más estoy usando ahí? What else? Tengo que ponerle gasolina. Estoy usando mi dinero. for gas. Ok, mi arma es mi I'm dinero. using money. That's my weapon too. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? No nomás se refiere a armas, espada y metralletas. I'm not saying, oh, use Cualquier use cosa weapon. que tú uses Go to Walmart. para arrebatarle un alma a Satanás de sus manos, Whatever you esa es tu arma. To steal soul from Satan's hand? Amén. your- Cualquier cosa. Anything. Tus manos, esas son tus Your armas. hands, your voice. Tu carro, esa es tu arma. Tu casa, Your money, esa house. es tu arma. Pero tenemos que usar algo, hermanos. You have to use something. O sea, lo que yo te quiero dar hoy, hermanos, que tú aprendas, My point tonight es is que cualquier cosa anything. tú puedes You usar can use anything para destruir las obras de to Satanás. destroy the works Y of Dios evil, siempre te va a respaldar. and God will Siempre te va a respaldar. Amén. support. ¿Quién lo cree? Do you believe? Dile al que está a tu lado, ¿qué arma vas a usar? I don't think you're here. Dile What weapon que are you going to use? no sabes ni la boca usas, mi You hermano. don't use not even your mouth. Dile ¿qué arma vas a What usar? is your weapon? Amén. Tell the one next to you, hey, what are your weapons? Dile ¿qué arma vas a usar? What weapon are you Usa tu going to use? talento, hermanos, tu fuerza. Use your strength, your Usa talent. la palabra, usa lo que tengas, pero es tiempo de usarla ya, hermanos. time, your word. Hermanos, Dios quiere levantar una generación aquí en Abilene. To raise a generation in Abilene. No en Midland, no en Not in Houston. Midland, not Houston. No me interesa ya, me interesa I Abilene. don't care about that. Porque I Dios care me about puso en Abilene. I'm here. Dios quiere levantar esa generación, God hermano. wants to raise that Mire, generation. mire, escúcheme. Mateo capítulo 13, Matthew chapter 13. versículo 17, 18, 19, por ahí. Habla y dice, porque los profetas, It says, because the prophet Elías, Eliseo, Elijah, esos eran profetas. Jeremiah, Porque los profetas quisieron oír lo que ustedes they wanted to hoy hear están oyendo. what you are hearing today. Porque los profetas quisieron ver, dice, lo que Wanted ustedes to see- hoy even están viendo. Elijah wanted to see what Y la Biblia dice, you are hearing. Jesús hablando, dice, mayores cosas que estas, o sea, que esas, ustedes pueden hacer. Greater things than bring fire from heaven you can do. Y lo dice, porque la gloria postrera Latter glory será mayor que la primera. shall be greater than the first. Si tú analizas esto, hermanos, Analyze this. wow, yo no quiero pensar ni I don't want to think. vas a ser un fenómeno ahora sí, hermano, en las manos de Dios. Phenomenon. Un terrible, hermanos, un violentoso en las manos de Dios. Si te atreves, hermanos, a hacer algo en la obra de You dare Dios. to do something. Amén. Elías Elijah va a querer desear, hermanos, hacer lo que ustedes van a hacer. will desire to do Él deseó ver lo que ustedes van a hacer, hermanos. see what you are seeing. Eso es lo que dice la palabra. That's what the Bible says. Amén. Pero Dios quiere que se levante. No podemos vivir, We hermanos, can't live toda una vida our whole life alimentándonos, just being fit, porque nos vamos a intoxicar. eating. Amén. Eso que hizo Mark ayer, Mark did. antier ayer, Saturday, eso es lo que yesterday. tenemos que hacer, hermanos. Salir,
predicar, hablar, destruir las obras del diablo, orar con firmeza, sin temor. Amén. En tu casa, en tu familia, tu vecindario. Amén. Eso es lo que tenemos que atrevernos a hacer, hermanos. Cuando tú te atrevas, Dios siempre te va a respaldar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dile, yo soy. Díselo al que está a tu lado. Yo soy un arma en las manos de Dios. Yo soy un arma en las manos de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Si tú lo crees, yo quiero invitarte en este momento que pasemos al frente. ¿Cuántos están enfermos? ¿Hay enfermos? How many of you are sick? Yes, I'm sick of seeing sick people. ¿No hay? Bueno, pues gloria a Dios. So if you have some illness somehow, something, whatever, Pasen al frente, hermanos. flu, cancer, AIDS, I don't care. Pasen al frente. Yes. Quiero que estemos un rato en la presencia y luego yo voy a imponer manos sobre ti. Just be in the presence of God. O si Dios me indica algo, lo hacemos.